¿No? ¿Cómo nos hemos divertido? Porque saben que nos estábamos acordando, muy simpática ella divina, que ayer vino Rosemary. La verdad, se los ganó todos, se compró todos acá en el estudio. Muy simpática ella y es más, le vamos a mandar un beso y obviamente dice que venga. Claro, si quiere volver acá... Nos quedamos con ganas de con más preguntas para hacer. Y les digo más, la están convocando y la quieren de varios programas de televisión y de radio. Atención con el futuro profesional de Rosemary, que anoche me escribió para agradecerme que lo había pasado muy bien en el programa y para decirme que Lilia Lemoine está totalmente atacada y celosa de este momento tan mediático que tiene Rosemary y que la está como criticando por todos lados. Quiero la serie que se llame Las rubias de Milei. Sí. Tenemos un episodio dedicado a cada uno. El título sería Milei las prefiere rubias, ¿no? ¡Ay, sí! Porque definitivamente que es así. Bueno, ¿saben qué? No vamos a hablar de ninguna rubia, vamos a hablar de una morocha icónica. La morocha. Bueno, hay otra también. Que la morocha sí. Moria también, bro. Pero en este caso, pero primero llegó ella. Sí. Y cronológicamente hablando, la Coca Sarli, ícono, emblema argentino, mujer que creo que en el momento en donde hizo su máxima cantidad de películas y que protagonizó todos estos clásicos del cine argentino de proyección internacional, no tuvo el reconocimiento en ese momento y creo que después, cuando volvió la democracia y pasaron los años, se pudo reivindicar de alguna manera el cine de Armando Bo y en correlato, obviamente, las películas que ella protagonizaba. Bueno, lo cierto es que hoy vamos a hablar de Isabel Sarli, pero vamos a repasar su historia. Y su historia más de puertas para adentro de su casa, lo que tiene que ver con su relación sentimental con Armando Bo, pero también con estos hijos que ella adoptó y que luego, ahora, a casi 6 años de su partida, están en una guerra total y que no se hablan entre estos hermanos porque hay una cuestión que los ha dividido. Que si bien había algunas rispideces con Coca en vida, obviamente una vez que Coca Sarli falleció, esta grieta se ensanchó y ahora les diría que es prácticamente irreconciliable. Y como les dije al principio del programa, estamos hablando de testamento, estamos hablando de traición, estamos hablando de mucho dolor y de cuestiones que han quedado evidentemente sin poder saldarse y quién sabe si alguna vez esto podrá tener marcha atrás. Pero vamos a hacer un repaso. Isabel Sarli, para que nos demos una idea, porque en el medio como pasó lo de la pandemia, viste que uno medio como que se pierde con los tiempos y con el orden de las fechas, ella muere el 25 de junio del 2019 en un sanatorio de la zona de San Isidro porque había tenido una fractura de cadera y sabemos que a esta edad tan avanzada, ¿no? Unas veces venís bárbaro, estás perfecto y una fractura de cadera es el principio del fin de un montón de cuestiones que tuvo varias salidas, o sea, como que la externaban y la volvían a internar hasta que finalmente, bueno, falleció, pero lo que le pasó y lo que terminó con su muerte fue la fractura de cadera. Hago esta observación porque luego van a ver que empiezan a tirarse entre los hermanos cuestiones que si la Coca estaba o no senil, si tenía algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces está bueno aclarar que en realidad lo que termina causando la muerte de ella es este accidente doméstico donde se fractura la cadera y que a partir de ahí entra en un sinfín de internaciones y de operaciones. Como les decía, de todo esto ya pasaron casi 6 años, pero obviamente la cuestión entre los hermanos está peor que nunca. Quien habló por primera vez es Isabelita, la hija adoptiva de la Coca Sarli, que está completamente enemistada con Martín, que es el otro hijo adoptivo de la Coca y que entre ellos no tienen ningún parentesco de sangre, quiero que se entienda lo que estoy diciendo. No es que ella adoptó 2 hermanos, para que se entienda. Primero la Coca adopta a Martín y casi 10 años después ella adopta a Isabelita. Pero no tienen nada que ver una historia con la otra. Sí, por supuesto, lo que tienen en común es que son los hijos adoptivos de la Coca Sarli. Pero aclaro toda esta cuestión para que entiendan que no hay ningún vínculo de sangre y que la propia Isabelita, ahora vamos a ver que también lo hace mención. Hoy es una mujer de 43 años que, bueno, da una primera nota después de mucho tiempo porque siempre se la buscó. Pasaron casi 6 años después de que falleció la Coca Sarli y nunca ella se había expresado al respecto y ahora efectivamente rompe el silencio y empieza a hacer unas declaraciones muy polémicas. Pero para entender tenemos que ir al pasado y reconstruir un poco cómo fue la historia de amor que vivió en las sombras,
sería como una historia de amantes o de doble vida, porque todas las partes sabían de la existencia de la otra parte, pero se guardaban las formas o las apariencias, o vaya a saber qué habrá pasado por la cabeza de Armando Bo, que nunca legitimó a la Coca Sarli como su legítima y oficial esposa. Nunca se casaron, nunca pasaron por un registro civil, no convivían. Digo, esta cuestión casi de doble vida, me animaría a decir, porque era muy vox populi, eso todo el mundo sabía de este romance, pero el señor seguía casado con la madre de Víctor Bo, que fíjense el enredo de toda esta cuestión, que era el protagonista de las escenas amorosas que tenía la Coca en pantalla. O sea, Víctor Bo tenía escenas románticas en pantalla con la amante de su padre. Hermoso. ¿No? Complicado. De hecho, en algún momento él reconoció como que, bueno, como que con su papá tenía una relación bárbara, como que le disculpaba todo, qué sé yo, pero como que había tenido que ir a terapia para tratar todas estas cosas, porque, bueno, en un momento es como bastante fuerte. Y que reconoce que la Coca lo amaba y lo quería muchísimo. Pero que también la que lo amaba y lo quería muchísimo era su madre. O sea, digo, qué difícil también. Otra que Milone y los Novarro. Bueno, tal cual. Pero en el caso de este hombre, aparte, fíjense toda la complejidad, porque más allá de saber que su padre tenía una doble vida de 25 años, chicas, no una doble vida de 5 minutos, es que él tenía que protagonizar escenas eróticas con la amante. Con la amante de su padre. Todo un enredo. Una locura, ¿no? Bueno, pero es la historia y es lo que ha pasado. La cuestión es que, como les decía, las rispideces entre los hermanos siempre existieron, pero en el último tiempo, y sobre todo sin estar la Coca entre nosotros, todo esto fue más evidente. Vamos a ver este primer recorte que hicimos de una larga entrevista que logró concretar Héctor Maugieri, un logro periodístico realmente, porque la habían buscado de muchos medios, de muchos periodistas, sé que estaban atrás de esta entrevista, y hablar efectivamente con Isabelita, la hija adoptiva de la Coca, que empieza a contar primero la disputa por lo que tiene que ver la herencia y el testamento. El 17 de julio del año 2017 se firma el testamento, ¿no? El testamento. Y, ¿sí puede ser? Sí. ¿Estoy bien? Bárbaro. Y él declaró que tu madre firmó el testamento con una demencia senil. Estamos hablando del año 2017 y tu mamá fallece el 25 de junio del 19. Bueno, yo en esos años no recuerdo a tu mamá con una demencia senil desde lo personal, porque he hablado, porque hemos hecho trabajos, porque permanentemente me comunicaba. Digo, pero ¿esto es verdad? ¿Es así? No, no es así. No, ¿es así que él ha dicho esto? Él dijo eso, ah, mira. Sí, pero obviamente para mí es una estrategia de abogados que encima le salió mal, porque justo mostraste hace un ratito que ya estaba hablando en inglés. Sí. Bueno, eso fue después del testamento. How come you never went on? You had other offers to work with Hollywood directors. I never. I only with Armando. I know, but you had offers. I read. Yes, Yeah. Robert Aldrich offered me, but I never wish to go with our Armando. Claro, ¿con quién sabes? Un director de cine, ¿verdad? John Waters. Claro, John Waters, claro. Sí, que vino para el Bafisi en abril del 18. Para mí fue muy doloroso, más allá después de todas las cosas que él dijo, que son todas mentiras. Eso sí fue como el quiebre que hizo que yo no quiera hacer más nada. Para vos, que falta para de agradecimiento, ¿no? Digamos, porque se puede decir de todo de una madre que te crió, que te dio, digamos, un bienestar de vida, porque también lo adoptó primero él, digamos, por tener un poco más de dinero, por una cuestión, digamos, estratégica de decir que su madre estaba loca cuando filmó uno es capaz. Y la plata, a veces, pero tampoco mi mamá era millonaria, o sea, Claro. pero a veces por querer, no sé, ganar algo o decir cosas así, a mí me pareció totalmente un desagradecimiento total a ¿No lo nuestra perdonás? mamá. No, eso no lo perdono. Y ahí la escuchábamos diciendo que no lo puede perdonar esto que le ha hecho a su madre, porque en definitiva plantear que la Coca Sarli estaba senil al momento de firmar su testamento, que fue en 2017, ya de por sí analicemos esto, estar hablando de
los testamentos, de si tu madre o tu padre, ¿no?, firma o no en lucidez. Digo, cuando... Qué triste esta desinteligencia entre los hermanos. Desinteligencia, inteligencia en el sentido liso y llano de la palabra, y desinteligencia emocional. Porque, a ver, si evidentemente la Coca no estaba bien, según piensa Martín, bueno, asistirá en que no está bien, no señales que simplemente no está bien para firmar el testamento, pero después como que la que se hacía cargo en la diaria era Isabelita, que llegó a esa casa y desde que llegó, que fue adoptada, hasta que falleció su madre, nunca se fue de la casa. Entonces digo, si hay una mujer que se está ocupando, que está en el día a día, el hombre desde afuera diciendo que la Coca estaba senil cuando el testamento se firma en 2017, y por eso les puse ese recorte que nombraba, donde dice, hasta dio una entrevista en inglés, en este contexto de John Waters, cuando viene en el contexto del Bafisi 2017, y hacen todo un repaso de su carrera. Por eso digo que fue como reconocida muchos años después la importancia que tuvo el cine de Armando Bo y de Isabel Sarli, y donde ella le dice, ¿tuviste oportunidades de ir a Hollywood? Le entendía perfecto lo que el hombre le estaba diciendo. Y la respuesta de ella fue, sí, tuve un montón de oportunidades, se me abrieron un montón de puertas, pero nunca me quise hacer ningún proyecto without Armando, o sea, sin Armando. Estaba hablando perfecto inglés, digo, y hasta recordando su historia con Armando Bo. O sea, yo no vi ningún sesgo de ser senil o de algo siempre lo recordó Armando Bo en todas las entrevistas, siempre, ¿te acordás? Siempre hablaba de él y de su gran amor. Y de su gran amor. Pero por eso te digo, no vi en ningún recorte ni en ningún tramo algo que me haga pensar que era una mujer que no estaba lúcida o en sus cabales. Absoluto. Entonces, bueno, por eso decía o señalar que esta historia entre hermanos, por ahí unirse para ver cómo ayudar a la madre, no separarse para ver qué señalarle al otro y si la madre estaba o no senil, cuando aparte dio entrevistas y dio un montón de cosas y se la veía que estaba bien. Luego fallece por eso que les contaba de lo del accidente de la cadera. Pero esta relación, como les decía, ya nunca fluyó entre ellos, entre Martín e Isabelita, al punto que Martín se oponía a que legalmente la Coca hiciera los trámites de adopción para con Isabelita. Porque ahora vamos a repasar la historia de cómo llega Isabelita a la vida de la Coca y por qué por ahí Martín, según cuenta de la propia Isabelita, ponía resistencia, y luego esto se pudo hacer recién a los 17 años. Veamos esta parte. Tenés un hermano, Martín, que te lleva 10 años. Sí. ¿Vos en qué momento, por ejemplo, oficializan la adopción? ¿Inmediatamente o cuando ya eras más grande? No, cuando ya era más grande, a los 17 años. A los 17 años. Mi mamá toda la vida me quiso adoptar, pero de la otra parte, que no es mi hermano, en realidad no es mi hermano. No es hijo de Jolie. No tenemos absolutamente nada que ver. Nada que ver. O sea, nos llevamos 10 años, Sí. Él llegó primero a la casa. Él se fue. No, él llegó. Perdón. Él llegó primero a la casa y después llegué yo, ya de bebé. ¿Y tenían buena relación? Y nos llevamos 10 años, mucho, viste, es mucha diferencia. Él vivía en casa y bueno, después tomó su rumbo, ¿no? Pero... ¿Y es cierto que, por ejemplo, él se negaba a que tu mamá te adoptara? Toda la vida se había negado, sí. Desde que yo era muy chica, sí. ¿No quería? No quería, no. ¿Por algo particular? ¿Por celos? No sé, la verdad. Te hablo así de él porque no tengo relación ni tampoco quiero tenerla. O sea que ahora no tiene ningún tipo de vínculo. No. Bueno, ahí la veíamos a Isabelita contando esto que les decía, que su hermano aparentemente habría, al menos desde la palabra, ¿no? Porque tampoco se podía poner mucho más que eso, pero como de prestar conformidad o de capaz de influenciarla en vida de Coca como para que dilate el proceso legal de adopción. Porque ¿cómo llega Isabelita a la vida de Coca? La Coca Sarli tenía una empleada doméstica que era de Misiones originalmente, viene a trabajar a la casa de la Coca, se va de vacaciones y vuelve embarazada. La mujer, cuando está embarazada, le plantea como que no va a poder continuar trabajando. Y ahí es donde, con todavía Armando Bo en vida, por eso digo que había como una suerte de doble vida, de situación, como que Armando evidentemente tenía 2 casas. Esto es lo que a mí me da a entender toda esta cuestión. Le dice que no, que se quede, como que no abandone su trabajo, pero ya como formando parte de la familia, no que se quede a seguir trabajando, y que tanto la Coca como él iban a ser los padrinos de la criatura.
dándole a entender con este concepto de los padrinos como que le iban a ayudar económicamente a la mujer, y a partir de ahí ella se quedó. Y entonces ahí empieza a surgir el vínculo con la Coca, y bueno, toda una cuestión que ahora la propia Isabel lo va a repasar y a relatar cómo fueron sus orígenes, pero fíjense que esto que pasa con un Armando Bo en vida termina siendo oficializado en los papeles 17 años después. Según Isabelita, es porque Martín ponía todos estos palos en la rueda para que toda esta cuestión no avance. Lo cierto es que los dos son hijos adoptivos, y si eventualmente para con la vida de Martín la Coca le pudo dar un amor, una familia, una calidad de vida y un montón de cuestiones al haber hecho el acto más hermoso que puede hacer un ser humano, que es adoptar una criatura, bueno, lo mismo por ahí para con Isabel. O sea, digo, esto de no poder entender que así como lo hicieron con una persona, lo puedan hacer con otra. Los clásicos celos del hermano mayor. Sí, bueno, en este caso llevados como a otro level. Veamos Isabel contando su propia historia. Yolanda viene a los 18 años de Misiones a la casa de mi mamá como empleada doméstica, y bueno, después se va, vuelve de vacaciones y vuelve embarazada, y cuando vuelve embarazada ya estaba Armando y mi mamá, ya había muerto mi abuela, María, y Yolanda se quería ir para Misiones, porque madre soltera en ese momento. Bueno, y Armando y mi mamá la pararon y le dijeron, quédate tranquila que nosotros vamos a ser sus padrinos. Así que desde ahí me quedé, ya el 9 de octubre del 81, ya entré a esa casa y es que estoy hasta el día de hoy. ¿Y tu mamá biológica, por ejemplo, siguió trabajando? Sí, no, siguió estando ya como familia, y después, bueno, se casó, ya tiene otra familia, digamos. ¿Y vos has tenido una relación con ella, todo? Con todos. ¿Y tu amor hacia Isabel, qué intuís? ¿Que tiene que ver con ese amor de hija de corazón a corazón o de un agradecimiento? ¿Está también envuelto en un agradecimiento? De todo, de amor incondicional. Como te dije, yo jamás me separé de su lado, ni por algún novio, ni por nada. O sea, jamás lo iba a hacer, no lo tenía en mi cabeza. Y también hoy en día por un agradecimiento total por lo que ella hizo conmigo, o sea, lo que generó en mi vida, ¿no? O mi vida hubiera sido diferente. O sea, su educación, la educación que me dio, el amor. Yo creo que más importante fue todo el amor que ella me dio. Claro, sí. Bueno, ahí la veíamos a Isabelita recordando todo cómo fue su relación desde que todavía ni siquiera estaba en este mundo, porque desde que estaba su mamá embarazada, su mamá biológica me refiero, Yolanda, hasta obviamente luego todo este proceso y toda esta relación, que aparte uno las ve, cómo se parecen, ¿no? Tan, bueno, hay algo del look que Isabelita, bueno, en honor a su nombre también, replica la estética de la Coca, que era muy particular. Y aparte que, viste que cuando vos decís se parece al padre o a la madre, muchas veces son los gestos lo que te hace, la forma de hablar lo que te asemeja. Algo que tiene que ver con entonces, haber crecido con ella. Bueno, yo creo que en ese punto es verdad, porque hay una cadencia que es como de la Coca Sarli, viste, como el pausado, como digamos, ¿no? Como lento, pero en el buen sentido, digo, como la cadencia del hablar de la Coca es impresionante. Además, el parecido físico que tienen es increíble. Bueno, y sobre todo esto, destacar que la vida que le dio Isabel, le dio amor. Dijo, destacar esto de las oportunidades, mi vida hubiera sido otra, y además me dio amor. Qué lástima que en este punto los dos hermanos hoy no puedan estar sentados del mismo modo recordando a la madre en este homenaje, porque en definitiva la nota fue muy extensa, y si bien se habló de todas estas cuestiones y son las que nosotros recortamos para, digamos, echar luz y hablar aquí en el programa, después hubo todo otro tramo de la entrevista donde se hace todo un repaso por las películas. Digo, entonces, como esta enemistad entre los hermanos que no les permita disfrutar de todos y cada uno de los homenajes que se le hagan a Isabel de ahora en más. Bueno, evidentemente esto no creo que pase, sobre todo porque en algún momento también se habló con respecto a Martín, como que más allá de señalar que estaba senil y todo este tipo de cuestiones, también se lo había señalado como que tendría algunos problemas de ludopatía. Bueno, no sabemos tampoco. Estaría necesitando. Porque él dijo que no, por supuesto. Pero qué desesperante, si es así, qué desesperante para Isabelita saber que el otro se la puede estar
gastando toda. Y bueno, por eso como que dice que es una pelea por la plata. Como cuando dice que ese testamento no es válido, como que hay todo un montón de cuestiones que dicen que no es por la plata. Y de la otra parte, por supuesto que dicen que nada de lo de la ludopatía es cierto, que él quería conciliar y que su hermana fue la que interpuso abogados inmediatamente, que él quería de alguna manera tener una charla más cercana, pero que como ella puso abogados, entonces él directamente dejó todo en manos de abogados. Lo cierto es que hoy los hijos de la Coca no se hablan, dudo que vuelvan a retomar contacto, porque si ya pasaron 6 años, toda esta cuestión sigue abierta. Isabelita nunca se fue de la casa, o sea que evidentemente lo que tuvo que ver con la propiedad, con el lugar físico de lo que le dejó la madre, evidentemente se lo ha quedado ella. Y esto que queda como empañado, o que empaña de alguna manera el recuerdo de Isabel, sabiendo que sus hijos hoy están en pie de guerra por una herencia que es lo más triste del mundo, ¿no? Como que la herencia es lo que ella les dejó, no que se estén peleando por plata. Pero bueno, esto es lo que se está viviendo hoy. Y en el medio, mientras veíamos todo esto, vos me decías, Vic, que esto que a mí por ahí me impacta de Armando Bo, que prácticamente que tenía 2 hogares, que tenía 2 familias, porque si a una le decía, no, quédate, vamos a ser los padrinos, como una decisión muy de matrimonio, me suena, ¿no? Como... Sí. Bueno, hay que ver... Digo, y tenía otra casa en paralelo, me decís que es más común por ahí de lo que uno cree. Es más común de lo que uno cree. Lo que hay que ver es si era aceptado por las partes o si alguna de las 2 partes, o las 2 partes, en este caso de las 2 mujeres, sufrían mucho, no sé. Y claro, probablemente que también... Para él era más fácil que para ellas. Y hasta ahí, porque no hubo un punto también. No, para él también es una fiaca, sí. Y se sentiría tironeado, te digo yo, porque es un bueno, pero te peleas con una o un día decís, ay, cambio el aire y te vas para la otra, no está mal. Fíjate la inteligencia emocional, digo, de Víctor Bo, de poder reconocer mucho tiempo después que la Coca lo amaba al padre, pero que también su madre lo amaba al padre. Porque no es como que hay una villana y una buena y una mala. Eran todas personas que por ahí tenían mucho amor, pero bueno, estaba todo triangulado, ahí estaba clarísimo que ahí había... Estaba todo ¿Qué se hace más triangulado que el Wanda Gate. Donde hay tanto amor para dar... ¿Qué se hace? Porque también es difícil la decisión. Se aguanta hasta donde se puede, ¿no? También sé, en alguna de las partes. Que si Armando Bo falleció en 1981, pienso yo en voz alta, ¿no? Digo, también ni siquiera existía la instancia del divorcio. No. Era otra sociedad, otra cabeza. Hoy, pienso yo... El matrimonio era para toda la vida. Claro, hoy no hubiera sucedido lo mismo. No sé. Ahora están las relaciones abiertas. Ah, bueno, hoy que Armando Bo fue el precursor del poliamor. Bueno. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el recuerdo de Isabel Sarli y, por supuesto, bueno, actualizar todo lo que tiene que ver con esta disputa de los hermanos por la herencia de la Coca. Hacemos un pequeño corte aquí en el programa, enseguida volvemos.